Hola a todos aquellos que estén escuchando este podcast. Este podcast tratará sobre la sexualidad llevado por estudiantes del Cobao, empezando por María Fernanda, Violeta Elizabeth, Fátima María, Geraldine, Dana Abril y Alexia Jimena. Para empezar, primero hay que saber diferenciar entre el sexo y género. El sexo es biológico, anatómico, innato, natural y que no puede modificarse naturalmente. Sus diferencias saben distinguirse, mientras que el género es cultural, se aprende, es histórico, son las pautas y normas de comportamiento que establece la sociedad para cada sexo, lo que es ser hombre y es ser mujer para la cultura. Esto puede crear desigualdades que deben afrontarse y cambiar. Ahora con esta información base podemos comenzar a hablar de la sexualidad. Así que Violeta, por favor, háblame sobre la sexualidad. La sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, prácticas, roles y relaciones. Es la atracción física, emocional y sexual que una persona mantiene hacia otra. Abarca aspectos biológicos, socioculturales, que tienen que ver con la construcción del género y de derechos humanos. Durante la adolescencia se acentúa el impulso de experimentar con tu cuerpo las posibilidades de expresar, brindar y recibir placer y amor. Son diversas las formas de experimentar la sexualidad. Bien, entonces, Fátima, ¿tú sabes cuáles son las diversas formas de expresar la sexualidad? Cultura y la sociedad han impuesto solo relaciones heterosexuales, relación entre hombre y mujer, generando discriminación y vulneración de derechos humanos en otras expresiones de la sexualidad. Todas las expresiones de la sexualidad, orientaciones e identidades sexuales son válidas, por lo que tienes derecho a la igualdad, el respeto y a expresarte libremente. Ok, entonces, ¿estás a favor o en contra de que se discriminen otras orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual y por qué? De hecho, ¿has conocido a alguien que opine lo opuesto a ti? Yo estoy en contra de aquellas personas que discriminan a otras por el simple hecho de que tienen una orientación sexual diferente a la que ellos tienen, ¿no? Entonces es como algo ilógico, pero a la vez que yo a veces razono y digo, bueno, esas personas, la mayoría siendo sincera, son adultos, son nuestros papás, son abuelitos, son aquellas personas que estuvieron en una época donde eso no estaba tan libremente de ver, pero sí podían llegar a verlas, y simplemente por eso es como que tienen aún muy cerrada la mente y no pueden aceptar eso, porque anteriormente cuando veían a este tipo de personas simplemente se les discriminaba y se les decían muchas cosas. Y ahora que ellos están entrando a esta nueva generación, a esta nueva modernización, pues es como nuevo, pero a la vez es bueno que empiecen a ver que anteriormente esto lo veían mal, pero ahora es muy normal verlo en esta época, en este siglo. Y créeme que sí, he conocido a alguien que opina lo opuesto a mí, y es algo que es como que razono, porque no todos tenemos la misma mente, no todos aceptamos las cosas como son, y no he llegado a algo más serio de una plática porque respeto lo que ellos opinen. Muy bien, Fátima, muchas gracias por tu respuesta. La verdad que se me hizo súper bien, yo opino casi lo mismo que tú, pero dirías, cada quien tiene una opinión diferente de esto. Ahora toca que el que nos esté oyendo nos comparta qué es lo que opina. Pero bueno, Gerald, ¿tú nos podrías decir de parte de una institución más conocida de la salud qué es en sí la sexualidad? Estamos de acuerdo que con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las entidades y los papeles de género, como también el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través del pensamiento, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y también relaciones interpersonales. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Ahora, Abril, ¿podrías continuar con esto de la sexualidad, por favor? Vivir la sexualidad desde un enfoque positivo implica aceptarse, conocerse y vivir la erótica con satisfacción, y para ello es imprescindible acceder a una buena educación sexual. Esta no solo debe ocuparse de contenidos mínimos sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, también debe proporcionar información laica y científica, abordar la efectividad y las emociones, el conocimiento del cuerpo, el placer, la comunicación, los buenos tratos, los límites de consentimiento en las relaciones sexuales, etc. Por supuesto, dicha educación sexual debe incorporar la equidad de género y la diversidad sexual. Gracias. Ahora, Alexa, ¿nos puedes decir a qué otros lados abarca la sexualidad o qué es parte importante de ella? La identidad de género y la expresión de género. La identidad de género nos habla de la mujer, del genderqueer o del hombre. La identidad de género es cómo te sientes respecto a tú mismo. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. No está ligada al sexo biológico. En cambio, la expresión de género, que es lo femenino, andrógino o andrógina o masculino, es cómo expresas tu género. Se basa en los roles tradicionales de género. Incluye la forma como te vistes, te comportas y otras acciones más que te describen. Con esto, si se dan cuenta, podemos ver la diversidad que se encuentra entre la sexualidad. Por ello es muy importante hablar sobre la orientación sexual, que es la organización específica del erotismo y o vínculo emocional de un individuo en relación al género de su pareja involucrada en la actividad sexual o afectiva. También en la sexualidad es importante reconocer el erotismo, que es la capacidad humana de expresar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como el deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, que es lo que generalmente se identifica con el placer sexual. También es importante reconocer que en la sexualidad existe un vínculo afectivo, que es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. Con ello, cada individuo tiene el derecho de saber si con la persona que va a estar en una relación van a tener un vínculo solamente sexual o también afectivo. Pueden tener ambos o solo uno o otro de ellos. Cada quien es libre de elegir. También empezamos con la actividad sexual, que es la experiencia conductual de la sexualidad personal, donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. Por último y más importante está la salud sexual, que es la experiencia del proceso permanente de consecuencias de bienestar físico, psicológico y social relacionado con la sexualidad. Pues esta sexualidad implica también todo esto en nuestra salud. Aunque la sexualidad también abarca varias dimensiones. Por ejemplo, lo biológico, que es la procreación, el deseo humano y la respuesta sexual influenciados por la anatomía sexual. Sistema genético, mujer y hombre, fecundación, embarazo y parto. La psicológica, percibir la belleza, ideas sobre lo que está bien o mal. En cuanto al sexo, personalidad, convicciones, temperamento, decisiones en nuestras relaciones sexuales, la identidad y orientación sexual. Entonces, aparte de nosotros y nuestra pareja, ¿hay otros aspectos que se involucren en nuestra sexualidad? Y si sí, ¿cuáles son, Gerald? Social. Papel fundamental de la familia, amigos y educación recibida. Las distintas sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir la sexualidad. La ética legal, los códigos de ética, lo legal y lo no legal. El aprendizaje de valores, lo que es bueno y lo que es malo. Para la sexualidad se debe de tener amor y también consentimiento de ambas personas. Bueno, entonces con todo lo aprendido, ¿nos damos cuenta con qué personas se puede aplicar la sexualidad, Abril? No solo se da con personas heterosexuales, pues también puede darse con las personas homosexuales, demisexuales, arománticas, entre otras.
aunque hay una parte de la orientación que no está ligada a la sexualidad, más bien no necesita o no se siente atraído por ella, que es la asexual o aromántico. Existen varias orientaciones sexuales y cada una de ellas es válida y tiene que ser respetada. Con todo lo bueno de la sexualidad, igual hay riesgos. Entre las consecuencias derivadas de conductas o comportamientos sexuales de riesgo, se van encadenando varias que se encuentran como los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión sexual y etc., que viene siendo como el virus del papiloma humano, herpes genital, infección por clamidia, gonorrea, sífilis, VIH y SIDA, que estas vienen desprendiendo las enfermedades mentales a las personas, ya que pueden caer en depresión o ansiedad por tener esto. Los suicidios, hay veces que personas pues no aguantan, no cuentan con la suficiente ayuda para salir de estas enfermedades y pues deciden quitarse la vida. Los abortos, como al principio habíamos dicho, por los embarazos no planeados, la mayoría prefiere abortar a cargar con una responsabilidad más de tener un hijo. Las afectaciones académicas y laborales, claro, ya que en el caso de las niñas, de las señoritas que tienen un embarazo no planeado a temprana edad, pues ya no pueden concluir sus estudios, ya no pueden terminar una carrera. Y en las laborales, las señoras que llegan a tener un hijo, hay empresas que despiden a las personas solo por estar embarazadas. Si también hay riesgos en la sexualidad, ¿tú crees que es parte importante de nuestras vidas, Fátima? La sexualidad forma parte de la salud integral y de la personalidad de todo ser humano. Para nuestro pleno desarrollo físico y emocional, todos necesitamos las satisfacciones de necesidades básicas como el deseo de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer y de amor. Con todo lo visto, ¿consideras en sí que es importante la sexualidad en nuestras vidas? Pues para mí sí es importante el hecho de conocer nuestra sexualidad o de que los jóvenes de hoy en día conozcan su sexualidad, porque es algo que nos caracteriza, el sexo pues de cada persona, cada ser. Entonces la sexualidad más que nada es una parte fundamental en nuestro desarrollo humano, ya que nos fomentará una personalidad propia o la creatividad que llegamos a tener. Entonces, para mí la sexualidad es una fuente de comunicación o de placer con la cual los jóvenes de hoy en día deberían hablar libremente, expresarlo libremente, no sentirse juzgados porque para todos es normal el simple hecho de decir que la sexualidad se trata de diferentes orientaciones y no es un tema que debería darnos pena, sino que es un tema que deberíamos llevar más a fondo, que bueno, para mí las instituciones deberían llevar más a fondo los temas de sexualidad, sexo, géneros, orientaciones. Es muy importante que los jóvenes conozcan eso, ya que los ayuda con muchas cosas y los ayuda a encontrarse a ellos mismos. Entonces, el desarrollo que tenemos nosotros, que nos ayuda a la sexualidad más bien, es algo que deberíamos darlo a conocer y debería darse a ser muy importante dentro de esta nueva generación, este nuevo siglo, esta nueva época, de cómo crece, cómo nuestra mente empieza a cambiar dependiendo de tanto nuestra sexualidad. Entonces, sí es importante el conocerte, el conocer tu sexualidad, y también sería muy bueno que dieras a pues conocer cómo realmente te sientes, cómo te sientes con tu sexualidad. Muchas gracias por esa respuesta, Fátima. La verdad es que está bien lo que opinas, y ya independientemente quienes nos están oyendo pueden crear su propia opinión o respuesta a esa pregunta.
Así que con esto ya concluiríamos. Muchas gracias a todos los que nos oyeron y también muchas gracias a quienes participaron en este podcast.